ustedes ven en el manual es el Nietzsche vitalista, ¿sí? Nietzsche tiene muchos periodos, no me voy a detener en esos periodos que tiene Nietzsche, solamente me voy a detener en el vitalista. Y solamente también les quiero aclarar algo que es importante. Hay un último Nietzsche, ¿sí? Del final de sus vidas, de los últimos 10 años de su vida, más o menos, creo que él murió a los 64 años, si no me equivoco. Más o menos desde los últimos 10 años, él tuvo una demencia senil, ocasionada por una sífilis mal curada, porque en aquella época quien, digamos, contraía sífilis o se moría o la sobrevivía, pero ¿qué ocurre? La sífilis, cuando la sobrevivís sin ser curada, porque no existía la penicilina en ese momento, o no estaba descubierta la penicilina, la sífilis, cuando no es curada a tiempo, la enfermedad avanza sin síntomas evidentes. Y las consecuencias más inmediatas, o sea, en realidad más inmediatas no, son a largo plazo, que genera la sífilis, suelen ser dos. Genera una serie de trombosis pulmonares, es decir, problemas en las terminaciones de los alveolos, o en su defecto, problemas en la sinapsis. Entonces, digamos, provocaba o te provoca una demencia senil. ¿Sí? O sea, es lo que le va a ocurrir a Nietzsche, una demencia senil. Entonces, los últimos 10 años de su vida fueron muy prolíficos porque él escribía, pero hay que tener en cuenta que si ustedes en algún momento, no sé, se encuentran con algún escrito o alguien que habla de este último periodo de su vida, no estamos ante un Nietzsche cuerdo. Ojo que hay mucha gente que le encanta ese Nietzsche. A mí no me desagrada, pero lo que pasa es que el Nietzsche de los últimos tiempos no es cuerdo, o sea, te puede, en mi opinión, gustar, pero más como algo artístico o como a veces alguna detalle, o sea, porque Nietzsche era medio como Charly García, o sea, pese a todo su juego, como que tenía así su lucidez, pero después tenés todo un contexto delirante, en lo que él tiene esa chispa de lucidez, tiene todo un contexto delirante. De hecho, llega a afirmar que es Napoleón, llega a afirmar que es el anticristo, llega a afirmar que es Cristo, o sea, firmaba, ¿no? Y dice en una de esas, dentro de su locura muy famosa, que es un delirio típico de la psiquiatría, que es todos los hombres de la historia, que él es todos los hombres de la historia, ¿no? Firma, o sea, dice eso y dice que es el anticristo, que es Cristo, que es Napoleón, que es no sé quién, no me acuerdo, la cantidad de identidades que se atribuyó. Bueno, entonces hay que tener en cuenta ese Nietzsche con pinzas. El Nietzsche que vemos acá, no, es un Nietzsche de madurez, no tiene nada que ver. Lo aclaro por las dudas, para que no mezclen tantos. Bueno, vamos al Nietzsche vitalista. El vitalismo es una corriente filosófica que de alguna manera se desprende de otra corriente, de una corriente que provenía del siglo XVIII, que era una corriente naturalista. ¿Sí? Dentro del iluminismo, en el siglo XVIII, se va a generar una subcorriente que va a ser en parte crítica a algunas cuestiones del iluminismo, en otros aspectos no, nosotros no la vemos en el manual, aunque vemos un autor, no lo vemos en el manual, por ejemplo, vemos a Rousseau es un naturalista, pero acá lo vemos en los aspectos más iluministas de Rousseau. O sea, naturalismo y iluminismo no se oponen, no obstante el iluminismo criticaba algunas que otras cuestiones del iluminismo. El naturalismo básicamente planteaba, ¿sí?, que el principio de todo estaba en la naturaleza y que había que regresar a la naturaleza porque, digamos, en la naturaleza las cosas eran puras. ¿Sí? Estaban en estado primigenio y estaban en estado puro. Es decir, que hay como una ensoñación, digamos, de pureza en el naturalismo. Durante el siglo XIX se genera una corriente que se llama vitalismo, que en cierta manera, vuelvo a repetir, es heredera del naturalismo. Y el vitalismo va a decir, en vez de que el principio es la naturaleza, va a ser más específico, va a decir que el principio de todo es la vida. También va a poner como máximo valor a la vida, o sea, la vida es el valor máximo. Pero, ojo,
que el naturalismo comprende, ¿sí?, la relación entre la vida y la muerte como un círculo necesario, en medio del cual se da la lucha por la supervivencia, y es algo que esté bien, o sea, que está bien, ¿sí? Esa lucha por la supervivencia en la naturaleza o en la vida. O sea, la vida se nutre de la muerte. ¿Por qué? Porque yo para comer necesito comerme organismos vivos. Aunque diga que soy, no sé, aunque fuera vegetariana, digamos, una zanahoria es un organismo vivo. Hasta que no la arranco de la tierra o no se pudre, es un organismo vivo. ¿Se entiende esto? Entonces, sí o sí nos alimentamos de vida. Vida y muerte están en una relación recíproca. Esa es la visión del vitalismo. ¿Por qué aclaro esto? Porque si bien la vida es el máximo valor, los vitalistas nunca, por ejemplo, y menos un vitalista como Nietzsche, se plantearían, digamos, no al aborto. ¿Sí? Se podrían dividir las opiniones en el caso del vitalismo. Pero, insisto, la muerte es algo que está incorporado a la vida y que tiene que ver con la lucha por la supervivencia. De hecho, el darwinismo es también un derivado del vitalismo. ¿Sí? La teoría evolucionista es un derivado del vitalismo. ¿Sí? Son distintos espectros del vitalismo. Entonces, para él, como es el máximo valor es la vida. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a comenzar. Lo que nosotros ahí vemos en el manual es la crítica que le hace Nietzsche al cristianismo. El principio hay que tener en cuenta que lo que él ahí está diciendo, lo que él ahí está señalando, es la idea siguiente. Es que todos los sistemas morales son construcciones históricas. ¿Sí? O sea, no son naturales. O sea, a ver, ¿qué es natural? Un zapallo nace en la naturaleza, una manzana nace en la naturaleza. Y eso es algo natural. ¿Sí? O sea, se produce solo de la naturaleza. Pero un sistema moral no se produce de la naturaleza, no crece como un árbol de manzanas, como un árbol del pera o como un zapallo en la tierra. ¿Sí? Es una construcción humana. Como construcción humana es una construcción en la historia. No siempre existió el cristianismo, sino que tiene algún comienzo histórico. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, todo sistema moral o todo sistema religioso, sostiene Nietzsche, es una construcción histórica. En tanto es una construcción histórica, no existen sistemas morales o sistemas religiosos que sean universales o eternos. No existen. ¿Sí? Todos han tenido su construcción en el tiempo y tienen validez para un determinado periodo de tiempo y no otro. ¿Sí? Él va a decir que el cristianismo tiene validez en el hombre europeo. Sin embargo, en el hombre oriental tiene más validez o tiene validez el budismo. Son dos sistemas religiosos y éticos al mismo tiempo. Entonces, no hay sistema religioso o moral que sea eterno ni que sea universal. Todos son producto de una construcción histórica. Hasta ahí estamos. Sí. Entonces él lo que dice es que Europa, o sea, Nietzsche es un crítico, digamos, de Europa, de muchos aspectos de Europa. De hecho, él mismo se decía a sí mismo que era el primer psicólogo de Europa, es decir, de psicólogo no de psicoanalizar gente, sino de psicoanalizar una identidad que es la europea. Ojo. Y ahí es donde él habla de la genealogía. Sí, ahí voy a ir, ahí estoy por ir ahí. Hay que tener en cuenta que cuando él dice esto, que él es el primer psicólogo de Europa, o sea, no es un delirio. Hay que tener en cuenta que en esa época
¿sí? Había nacido la psicología experimental y dentro de la psicología experimental había un área que era la psicología de los pueblos, ¿sí? Que era el intento de comprender cómo obraban las diferentes naciones. Es decir, ¿qué diferencias hay, supónganse, entre un alemán y un italiano? ¿Sí? O sea, se daban los primeros intentos de lo que se llamó psicología de los pueblos. Ojo, eso de la psicología de los pueblos quedó en el siglo XIX, quedó perdido. En el siglo XX y en el siglo XXI, chao, no lo volvemos a escuchar más. Pero hay que tener en cuenta que él es de finales del siglo XIX y está embebido de esas ideas, ¿sí? O sea, además la psicología experimental tiene surgimiento sobre finales del siglo XIX, o sea, bien contemporánea a Nietzsche. Toda la psicología en realidad surge bien contemporánea a Nietzsche, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que él está embebido de esos términos y entonces él cuando dice que es el primer psicólogo lo puede decir que él no va a psicoanalizar a los alemanes, a los griegos o a los italianos, va a psicoanalizar o psicoanalizar no es hacer una psicología, una estructura, digamos, una descripción psicológica de el europeo en general. ¿Sí? A eso hay que tenerlo en cuenta porque si no parece que es parte del delirio de Nietzsche. Y no. Entonces, él, como psicólogo de Europa, se va a poner en una posición crítica de Europa. Y es ahí donde aparece la genealogía. Es decir, él va a buscar el origen de la moral o el origen de la religión. Entonces acá vamos a hacer una serie de aclaraciones antes de avanzar. En primer lugar, para él, moral, cultura y religión son lo mismo. No se pueden separar. Para él, Europa es cristiana. ¿Sí? Tiene una moral cristiana y tiene una religión cristiana y no se puede desprender de eso. Es decir, que él cuando habla del cristianismo, o habla, supónganse, de la cultura europea, ¿sí? Esta expresión, cultura europea o moral cristiana, en el caso de Nietzsche, son sinónimos. En otros autores no, pero en Nietzsche yo puedo usar de manera indistinta cualquiera de los dos términos. Moral cristiana o cultura europea los puedo usar sin problemas uno en reemplazo del otro, porque en Nietzsche son lo mismo. En otros autores no, pero en Nietzsche sí. Entonces él va a decir, o sea, se va a preguntar dónde está el origen de esta moral cristiana o cultura europea. Bien, el origen que él va a buscar no es el origen histórico, porque esa es labor del historiador y él no es historiador. El origen que él va a buscar es en los valores, cuando desde el punto de vista del valor, es decir, ¿se acuerdan cuando vimos en la primera unidad la distinción que se establece en la primera unidad entre comienzo y origen? Comienzo es comienzo histórico y origen es aquello que da motivación, que da lugar, que da puntapié, que algo surja. Bueno, vamos a buscar el origen. ¿Sí? Eso es una genealogía, algo que busca el origen. Algo que busca el comienzo es una historia. Entonces él no va a hacer historia, no va a buscar comienzos, sino que va a buscar orígenes y por eso plantea una genealogía, porque la palabra genealogía, lo escribo por acá, genealogía, proviene de una palabra griega que es genus, que genus significa origen, también significa linaje o raza, ¿sí? Significa todo eso. De ahí viene en sentido negativo también la palabra genocidio. O sea, genocidio viene de genus, que genus en este caso es genocidio, o sea, es matanza, asesinato, exterminio de una raza, de un linaje. Eso es un genocidio. Bien. Vuelvo. Entonces él plantea una genealogía, buscar a ver qué valores o desde dónde surge la moral europea. Entonces, como es un vitalista, va a poner los principios en la vida. Entonces se va a retrotraer hasta la vida. Entonces él dice que observando la vida, encontramos en la vida dos tipos de potencias. De todo lo que está, todo lo viviente tiene dos tipos de potencias.
Cuando él habla de las potencias, que es ahí lo que vos me habías preguntado, se refiere a dos tipos de disposiciones, de tensiones, de inclinaciones, ¿sí? La potencia es algo hacia lo cual me inclino o hacia lo cual me lleva a una acción, en el caso de Nietzsche. ¿Sí? Es como una energía, es una dinamis, ¿sí? Una energía que me lleva hacia. Eso es una Entonces, sí. Potencia y fuerza para Nietzsche Claro. son sinónimos. Está muy bien, es lo mismo. Potencia, fuerza, también podemos decir que es una disposición, una tensión. Algunos autores, aunque no se suele usar mucho esta expresión, dicen pulsión. ¿Por qué? Porque pulsión está muy asociado a Freud. Pero Freud. claro, pero ojo, que el concepto de pulsión de Freud y el concepto de fuerza o potencia nietzscheano, no digo que son iguales, pero son muy parecidos, ¿sí? Porque los dos tienen esa misma idea de que son energías inconscientes, ¿sí? También es otro punto importante, la fuerza en Nietzsche o la potencia en Nietzsche es inconsciente, no la maneja la conciencia. Es más, para Nietzsche las fuerzas son ajenas al individuo, o sea, yo no las manejo, sino que están en la naturaleza y la naturaleza me utiliza a mí como un catalizador de sus fuerzas. Pero primero tengo que avanzar en qué son esas fuerzas para que se pueda entender esto de cómo soy un catalizador de fuerzas. Bueno, hay dos tipos de fuerzas o potencias, las activas y las reactivas. Las activas están vinculadas, dice Nietzsche, a la vida, a aumentar la vida. ¿Sí? Aumentar la vida. Entonces, están vinculadas al ámbito de la... O sea, si observamos la naturaleza, cuando una especie, ¿sí? Pongámosle una especie vegetal, está en expansión, o están, digamos, en auge, ¿qué hace? Se expande, cobra terreno sobre las otras. ¿Sí? Entonces, las potencias activas están vinculadas a la expansión, a la conquista, a la supervivencia, ¿sí? Y él va a decir, por esta cuestión de que las fuerzas activas están vinculadas a el esplendor, a mostrar, a ostentar, a hacer gala de esa fuerza, ¿sí? A la creación también, porque si lo miramos en las especies vegetales, cuando una especie vegetal, digamos, está en auge, no solamente se expande, sino que muchas veces se modifica. Les doy un ejemplo estúpido. Hace muchos años atrás mi mamá tenía alegrías del hogar, digamos, en el jardín. Y tenía unas alegrías del hogar rojas y otras alegrías del hogar blancas. Bueno, se produjo una polinización cruzada entre estas alegrías del hogar y le nacieron unas terceras alegrías del hogar que eran veteadas, de blanco con rojo. Y después le fueron apareciendo de distintos tipos, unas que eran más rojas que blancas, o sea, unas rojas con notas blancas y otras al revés. ¿Sí? Sí, la naturaleza es creativa, ¿no? Bueno, por todas estas características que tienen las fuerzas activas, Nietzsche dice que las fuerzas activas expresan, que él denomina, y este es un concepto importante, lo anoto en el chat, la voluntad de poder. ¿Sí? La voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Bueno, en primer lugar, ¿qué no es? No es la voluntad de poder en Nietzsche, no es voluntad de dominación, no es, a ver, voluntad de que porque yo tengo más poder que vos, te domino, ¿no?